Portafolio sobre prácticas evaluativas renovadoras. Muy buenos días, respetada profesora, compañeros y compañeras. Hoy quiero hablarles sobre mi portafolio en cuanto al tema prácticas evaluativas renovadoras. Como introducción tenemos que en el contexto educativo actual, que se caracteriza por la complejidad y el avance tecnológico, la evaluación no puede seguir limitándose a la asignación de una calificación o la medición puntual de conocimientos memorísticos, ya que resulta imprescindible renovar las prácticas evaluativas para transitarla hacia un modelo auténtico, formativo e integral. Además, esta transformación implica situar al estudiante en el centro de su propio aprendizaje como protagonista, valorando no solo el producto final, sino el proceso de construcción del conocimiento, sus competencias procedimentales y sus actitudes, ya que renovar la evaluación significa convertirla en una herramienta viva de retroalimentación y aprendizaje continuo, capaz de responder a los retos y demandas del mundo real. Tenemos las prácticas evaluativas renovadoras que promueven el aprendizaje significativo del estudiante. Estas se dividen en cuatro, que tenemos la evaluación auténtica, que utiliza situaciones reales con el estudiante, buscando la resolución de problemas y el desarrollo de la autonomía de cada uno de ellos. La evaluación de proceso, que valora las diferencias individuales y entiende que cada estudiante aprende a su propio ritmo. Además, fomenta la participación activa, la coevaluación y la heteroevaluación. Está la evaluación integral. Atiende las dimensiones cognitivas, afectiva y social mediante la autoevaluación y la heteroevaluación. Finalmente, la evaluación virtual innovadora, que dentro de sus características está la confiabilidad, la validez, la objetividad y la autenticidad. Además, genera evidencias para la retroalimentación. Estas retroalimentaciones permiten la toma de decisiones apropiadas en cuanto al estudiante. Seguidamente tenemos los principales documentos escolares de evaluación en el sistema educativo panameño. Estos se dividen en dos. La primera son documentos de seguimiento del aprendizaje, que son las fuentes primarias de evaluación que recopila información permanente sobre el progreso diario del estudiante en cuanto a conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes. La primera son cuadernos del estudiante. Estas son evidencias clave donde se registran tareas, ejercicios, resúmenes y reflexiones. Permiten evaluar el dominio conceptual, así como la responsabilidad, orden, hábito de estudio y seguimiento de instrucciones. Ejemplo, la revisión semanal de tareas de comprensión lectora en español. Están las rúbricas y las listas de cotejo. Estas son instrumentos que están alineados con los criterios que solicita el MEDUCA para valorar desempeño. Por un lado, la lista de cotejo verifican la presencia o ausencia de un indicador, mientras que las rúbricas describen niveles detallados de logro, favorecen la evaluación formativa, la autoevaluación y la coevaluación. Un ejemplo, la evaluación de dominio y el uso del lenguaje en una exposición. La tercera son exámenes y pruebas. Estos son instrumentos formales aplicados de forma diagnóstica, formativa o sumativa para medir la adquisición de contenidos conceptuales y procedimentales del estudiante mediante preguntas objetivas, problemas o casos prácticos. Ejemplo, la prueba escrita sumativa al finalizar la unidad de fracciones de matemática. También tenemos los documentos oficiales e institucionales. Estos son registros administrativos y legales respaldados por el MEDUCA, que garantizan la transparencia, la custodia, la certificación y seguimiento de la trayectoria escolar del estudiante. Dentro de esa podemos encontrar tres también. Está el informe o libreta de calificación, que son instrumentos confidenciales e institucionales de consulta y seguimiento que se emiten trimestralmente. Contienen el registro de asistencia, la evaluación cuantitativa por asignatura y la valoración cualitativa del estudiante. Un ejemplo está la presentación mensual de libreta o a los acudientes para monitorear el avance y el comportamiento de los estudiantes. Está también el boletín de calificaciones modelo F trimestral, que es un documento oficial formal que se le entrega al acudiente al finalizar cada trimestre. Sintetiza y certifica las calificaciones finales alcanzadas en cada asignatura, sirviendo de respaldo para los procesos de promoción y certificación. Por ejemplo, la entrega de boletín impreso en reuniones trimestrales con las notas finales, consolidando las materias. Y también tenemos los expediente e historial académico duplicado del modelo F o registro acumulativo. Este es un registro oficial permanente
y acumulativo que recopila toda la memoria documental, datos personales, matrículas, notas, promociones, observaciones y traslados desde el ingreso hasta la culminación de estudio. Ejemplo, cuando se envía el registro acumulativo de un estudiante que se traslada de la comarca en Ñuble a una escuela en la provincia de Chiriquí. A continuación tenemos los organizadores gráficos como instrumento de evaluación. Los organizadores gráficos son herramientas visuales que representan estructura de conocimiento de forma sintética e interrelacionada. Como instrumento de evaluación, permite al docente evidenciar la estructura cognitiva del estudiante, su nivel de comprensión profunda, la capacidad de síntesis, la organización de ideas y el desarrollo del pensamiento crítico. El primer ejemplo es el mapa conceptual. Este es una representación gráfica de relaciones jerárquicas entre conceptos mediante nodos, que son figuras geométricas y palabras de enlaces o conectores que forman preposiciones. Su característica principal es que se organiza de forma jerárquica, va de lo general a lo específico, utiliza conectores gramaticales explícitos, puede presentar enlaces cruzados entre diferentes ramas del conocimiento. Permite evaluar la comprensión lógica, capacidad de jerarquización, establecimiento de relaciones causa-efecto y la articulación semántica de conceptos. Por ejemplo, en ciencias naturales, al evaluar la comprensión de la fotosíntesis, donde los estudiantes deben conectar nodos como luz solar, clorofila, dióxido de carbono y glucosa mediante frases de enlace coherentes. También tenemos el diagrama jerárquico, que es un organizador gráfico que ordena la información respetando niveles estrictos de subordinación o autoridad de forma descendente o piramidal. Su característica principal es que es un árbol o organigrama claro. La idea principal, un nivel superior, encabeza el diagrama y se desploma vertical o horizontalmente en niveles secundarios y subcategoría. Permite evaluar la capacidad de clasificación, reconocimiento de la jerarquía de contenido y la organización sistemática de elementos pertenecientes a un mismo sistema. Por ejemplo, en ciencias sociales, valorar el dominio sobre la estructura del Estado panameño, desglosando los tres órganos del Estado: el ejecutivo, legislativo y judicial, y sus respectivas instituciones subordinadas. La cadena de secuencias. Estos son esquemas cronológicos o procesual que representan una serie de eventos o pasos que ocurren en un orden determinado. En cuanto a su estructura, son cajas o nodos interconectados con flechas unidireccionales que señalan el flujo paso a paso desde un inicio hasta un final. Permite evaluar el ordenamiento cronológico, la comprensión de procesos paso a paso, el pensamiento lógico causal y la secuencia de procedimientos. Por ejemplo, en matemática, verificar el aprendizaje del algoritmo para la resolución del problema en fracciones, o en historia, evaluar las etapas del proceso de independencia de Panamá de España. La rueda de atributos. Este es un organizador que permite profundizar en el análisis de un tema central mediante la enumeración de sus propiedades, características o aspectos particulares. Es un círculo central que contiene el tema o concepto clave, rodeado por varios círculos conectados donde se describen los atributos o características. Permite evaluar la capacidad de observación, análisis detallado, riqueza de vocabulario y un nivel de conocimiento sobre las propiedades de un tema. Ejemplo, en español, evaluar la característica del cuento folclórico, donde el estudiante coloca el tema al centro y añade atributos como tradición oral, personaje típico, enseñanza moral y anonimato. La mesa de la idea principal. Este es un esquema visual metafórico utilizado para mostrar la relación entre una idea central y las evidencias, datos o argumentos que la sostienen. La parte superior de la mesa, que es la tabla, contiene la idea principal o tesis, mientras que las patas de la mesa contienen los argumentos detallados o evidencias que le dan soporte. Aspecto del aprendizaje que permite evaluar: la capacidad de argumentación, comprensión lectora, identificación de la idea central y selección de detalles relevantes. Por ejemplo, en lectura crítica, evaluar la comprensión de un ensayo sobre el cambio climático. En la tabla se ubica la tesis central y en las patas los argumentos científicos expuestos en el texto. También tenemos el mapa de cuento o mapa narrativo, que es una herramienta gráfica que ayuda a desglose y comprensión de la estructura de una narración o texto literario. Se divide en secciones preestablecidas que corresponden a la estructura narrativa: título, personaje, escenario, ambiente, inicio, problema, nodo, acciones y desenlace de la solución.
Permite evaluar la comprensión lectora, la identificación de elementos en la estructura literaria, síntesis argumental y análisis de personajes. Por ejemplo, en español, evaluar la comprensión tras la lectura de la obra El ahogado. La telaraña. Este es un aspecto gráfico que muestra las relaciones de categoría secundaria alrededor de un contexto central. A diferencia del mapa conceptual, esta no utiliza palabras de enlace o conectores. Es decir, que el tema central se ubica en el centro y las ideas secundarias se extienden en líneas de forma radial, similar a una red o telaraña ordenando su tema en varios niveles. Permite evaluar mediante lluvia de ideas estructurada la capacidad de asociación libre de conceptos e identificación de campos semánticos o familias de ideas. Por ejemplo, en ciencia natural, evaluar el conocimiento previo sobre el ecosistema marino, donde los estudiantes ramifiquen flora, fauna, factores bióticos y amenazas. También tenemos el árbol del problema, que es un diagrama causa-efecto utilizado para analizar una situación problemática central, sus orígenes y sus repercusiones. Es una metáfora de un árbol. El tronco representa el problema central, la raíz representan las causas que lo generan y las ramas y las hojas representan las consecuencias o efectos. Permite evaluar el pensamiento crítico, el análisis de causa-efecto, la capacidad de diagnóstico y el pensamiento sistémico ante problemas socioeducativos reales. Por ejemplo, en educación cívica, evaluar el análisis sobre la deserción escolar. Finalmente tenemos el templo de saber, que es un organizador gráfico analógico que representa cómo varían las ideas fundamentales o antecedentes, sostienen una conclusión o concepto general superior. Tiene una forma de templo griego. El techo representa la conclusión o tema general. Las columnas son las ideas de soporte o hecho y la base es la fundamentación inicial. Permite evaluar el razonamiento deductivo e inductivo, la capacidad de síntesis, la fundamentación de criterio e integración de saberes complejos. Por ejemplo, en geografía, evaluar el tema la biodiversidad en Panamá. Seguidamente tenemos la utilidad del portafolio como una estrategia de evaluación auténtica. El portafolio no es solo una carpeta para guardar tareas, es un espejo de mi propio proceso de aprendizaje y su valor en la evaluación auténtica. Se resume en tres pilares fundamentales. La primera es la muestra de desempeño real. En lugar de memorizar para un examen, demuestro lo que soy capaz de hacer y aplicar en situaciones concretas a través de experiencias reales. Desarrollo de la metacognición. Me obliga a detenerme, a seleccionar mis mejores trabajos durante todo el curso y reflexionar sobre qué aprendí, qué se me dificultó y cómo lo superé. Finalmente, evalúa el proceso, no solo la nota. Valora la evolución y la mejora continua desde el borrador hasta el producto final, convirtiendo la evaluación en un camino de aprendizaje formativo. Finalmente, destacamos que evaluar con portafolio es dejar de medir qué tanto memoricé para un día y empezar a demostrar cómo crecí y desarrollé mis competencias a lo largo del tiempo. A continuación, las estrategias didácticas centradas en el aprendizaje. Estas se dividen en cuatro fases, que sería la fase 1, el nivel de planificación y delimitación jerárquica. Esta se combina con estrategias, técnicas y actividad. La fase 2, que es la clasificación de la estrategia y sus características, tipos de estrategia y atributos didácticos. En la fase 3, el enlace con las competencias transversales que desarrolla de habilidades para el siglo XXI. Y la fase 4, que es la materialización mediante recursos didácticos, que incluye soporte físico y digitales de apoyo. Estrategias didácticas centradas en el aprendizaje. Estas se dividen en cuatro. La primera es nivel de planificación y delimitación jerárquica. En este primer paso se establece el orden conceptual del plan de enseñanza, definiendo cómo se desglosa la intervención pedagógica desde lo macro hasta lo micro. Estrategia nivel macro. Procedimientos globales organizados de forma consciente por docentes y estudiantes para alcanzar metas de aprendizaje de manera significativa. Ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje colaborativo o el aprendizaje basado en proyectos. La técnica, que es el nivel meso. Son procedimientos didácticos con una secuencia determinada de pasos para obtener resultados de aprendizaje específicos que concretan la estrategia. Ejemplo, el debate, la lluvia de ideas, la dramatización, la mesa redonda, entre otros. Actividad, que es el nivel micro. Conjunto de operaciones o tareas específicas que hacen posible la ejecución práctica de la técnica. Ejemplo, el ejercicio en el cuaderno, la redacción de texto o lectura.
En el 2 está la clasificación de las estrategias y sus características. Una vez comprendida la estructura jerárquica, se identifican la tipología de estrategia y los atributos fundamentales que guían su aplicación. En cuanto a la clasificación de la estrategia centrada en el aprendizaje, encontramos las estrategias cognitivas, que son procesos mentales para fortalecer la comprensión, memoria y el pensamiento crítico del estudiante. Las estrategias metacognitivas, que son autoconciencia, seguimiento, control y evaluación del propio proceso de aprendizaje, es decir, la autoevaluación. Las estrategias socioafectivas, que son aspectos sociales y emocionales que fomentan la colaboración y el trabajo en equipo. Está la estrategia de compensación, que son enfoques alternativos para superar brechas o desafíos de entendimiento. Y la estrategia de aprendizaje digital, que son usos de recursos tecnológicos para fortalecer la comprensión y la motivación. También están las principales características que la definen. Está la intencionalidad pedagógica, que son diseñadas para cumplir objetivos específicos y medibles. Está la flexibilidad y la actividad, que se ajustan al contexto ritmo inicial de los estudiantes. Está el fomento del papel activo y la autonomía. El estudiante es el protagonista, que aprende a aprender. Y la interactividad, que propician el diálogo y la colaboración. También están los enlaces con las competencias transversales. Estas son las estrategias activas que sirven como el puente que conecta el plan didáctico con la formación integral del estudiante para la sociedad del siglo XXI. Es decir, relación directa. Las competencias transversales no se adquieren memorizando contenidos, sino vivenciando estrategias participativas que promueven la reflexión y el trabajo colaborativo. Están las competencias desarrolladas, que son pensamiento crítico, resolución de problemas, la creatividad, la comunicación eficaz, la gestión emocional, competencia digital, aprender a aprender y la responsabilidad social. También encontramos la inclusión en la programación. Se integran identificando las competencias en cada unidad, diseñando actividades reales y estableciendo criterios de evaluación acordes. Y por último, la número 4 es la materialización mediante recursos didácticos. En el último eslabón de la secuencia, las estrategias y actividades se concretan y cobran vida en el aula mediante soporte y apoyos tangibles o virtuales. Dentro de esta están las funciones de recursos, que son las herramientas físicas o digitales que apoyan, comunican y facilitan la asimilación de contenido a través de experiencias sensoriales y dinámicas. La integración con la estrategia. Potencian la eficacia del aprendizaje activo mediante materiales tales como tradicionales e impresos, que son pizarrón, carteles, libros, láminas. Audiovisuales e informáticos, que son video, presentaciones, plataformas interactivas, entre otros. Y recursos elaborados por estudiantes, ya sean títeres, cuentos, acumulativos y móviles didácticos para el aprendizaje lúdico. La estrategia organiza la intencionalidad del docente y se selecciona según su tipo y característica para servir de vehículo en el desarrollo de competencias transversales, ejecutándose paso a paso técnicas y actividades apoyadas en recursos didácticos. Conclusión. ¿De qué manera la innovación en las prácticas evaluativas contribuye al desarrollo integral significativo de los aprendizajes? Primero, promueve el rol activo y la metacognición. Al pasar de la memorización a herramientas como portafolio y rúbrica, el estudiante aprende a reflexionar sobre su propio proceso, identificando fortalezas y áreas de mejora con autonomía. Valora el proceso, no solo la nota. Transforma la evaluación en un camino continuo y formativo, donde la retroalimentación cuantitativa permite aprender de los errores y mejorar progresivamente. Desarrolla competencias para la vida. Evaluar en contextos reales impulsa el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el trabajo en equipo y la gestión emocional. Además, conecta la teoría con el entorno. Alinea las estrategias didácticas con recursos físicos y digitales que hacen el aprendizaje más ameno, sensorial y perdurable. Finalmente, innovar en la evaluación contribuye al desarrollo integral porque deja de medir la retención memorística de un día y pasa a acompañar el crecimiento de las competencias, actitudes y valores del estudiante para toda la vida. Aquí encontramos la referencia bibliográfica en Norma APA y finalmente agradecido por la atención prestada. Muchas bendiciones y hasta pronto.